11:45 de la mañana, seguimos en agenda parlamentaria. Vamos con nuestra compañera Elsa Iturriaga, quien se encuentra en la sesión extraordinaria de la Comisión de Constitución. Adelante. Muchísimas gracias, Mario Brais. Efectivamente, desde este punto de transmisión, la sala Raúl Porras Barrenechea, acá en el Palacio Legislativo, pues se va a reanudar en unos instantes. Se ha dado inicio a esta sesión y se va a reanudar la Comisión de Constitución y Reglamento bajo la presidencia de la congresista Rosa María Bartra, a fin de que ingresen a este recinto parlamentario los especialistas en constitucionalistas más bien, doctor Natalia Primo Pla, el doctor Oscar Urbiola Jani, el doctor Aníbal Quiroga León, el doctor Antero Flores Arauz y el doctor Ernesto Álvarez Miranda. Hay que señalar que son en la exposición de 5 constitucionalistas sobre la cuestión de confianza. Se trata de una modificación al artículo 133, referida precisamente a la cuestión de confianza planteada por el Poder Ejecutivo en el proyecto de ley 4185 del 2018. Hay que indicar que estos temas ya estaban previstos en la agenda de la Comisión de Constitución con antelación. Se ha planteado también invitar a otros especialistas en la materia y se va a programar su invitación para una siguiente sesión. Hay que indicar de igual forma que se trata de un texto de la Ley de Reforma Constitucional para promover la gobernabilidad y fortalecer la democracia. El texto propuesto por la Secretaría Técnica en la última sesión precisa que el presidente del Consejo de Ministros puede plantear ante el Congreso una cuestión de confianza a nombre del Consejo. No procede la cuestión de confianza sobre iniciativas legislativas o su resultado. Se reanuda la sesión. Modificación que se viene debatiendo en la comisión respecto del artículo 133 de la Constitución Política formulada por el Poder Ejecutivo mediante el proyecto de ley número 4185. Congresista Alcorta. Gracias, presidente. He sugerido que inviten a la próxima reunión al señor Cateriano, al señor Lobatón y al señor Gersi. Le agradecería que contemple esa consideración. Gracias. Gracias, congresista Alcorta. El doctor Enrique Gersi estaba invitado, había confirmado incluso su participación, pero le fue imposible diferir un arbitraje en el cual tenía que participar el día de hoy. ¿Usted quiere que se le invite a esta sesión? ¿Para esta? Para la siguiente. Presidente, es bien difícil tener esta reunión porque son las 12. Entonces, pero como usted dice que hay una sesión el miércoles, invita al doctor Cateriano, al señor Lobatón y al señor Gersi, que no puede venir hoy día, con mayor gusto. Y si es necesario invitar a cualquiera de los presentes, con mayor gusto también. Hay que acercarnos todos, a tratar de buscar un camino de entendimiento. Gracias. Congresista Alcorta, le agradezco y eso es lo que había manifestado, que vamos a tener una sesión próxima a la cual van a ser invitados todas las personas que ustedes sugieran y que tengan los pergaminos para poder aportar en esta comisión con mucho gusto. Estaba indicándoles, señores congresistas, que estas exposiciones tienen como finalidad brindar a los señores congresistas los elementos de análisis necesarios para el debate de la reforma constitucional. En ese sentido, este también es un buen momento para aclarar todas las dudas que tengamos, porque el artículo 133 de nuestra Constitución, que precisamente regula la institución de la cuestión de confianza, debería tener todos los elementos de juicio para que al momento de proponer el texto constitucional que va a ser modificado, responda a lo que realmente se necesita en un sistema como el nuestro y en el cual hay que garantizar el equilibrio de poderes. Tiene la palabra el doctor Antero Flores Arauz Esparza. Él fue diputado de la República en el periodo 1990-1992, congresista de la República en los periodos 1995-2000 y 2001-2006, y fue presidente del Congreso de la República en el periodo anual de sesiones 2004-2005. Es un especialista con amplia trayectoria en Derecho Constitucional. Doctor Flores Arauz, tiene usted la palabra. Gracias, presidenta. Para mí es un honor estar en esta reunión de la Comisión de Constitución y estar acompañado por tan connotados profesionales del derecho constitucional. Yo no soy
como ellos, profesor de Derecho Constitucional, ni lo he sido, pero sí he tenido el privilegio de ser constituyente y por lo tanto, en alguna medida, coautor de la Constitución del 93. El presidente de la República anunció que iba a ser cuestión de confianza su gabinete por la reforma política que se había presentado en 12 proyectos, 4 de ellos de reformas constitucionales y los restantes de reformas legales, de modificaciones a ley de elecciones, partidos políticos, etc. Luego de esto, el presidente del Consejo de Ministros remitió una carta al Congreso anunciando también su visita al Congreso para plantear, como corresponde, que tiene que ser oralmente y en sesión de pleno, la cuestión de confianza. Pero manifiesta en su comunicación que hay que entender que las reformas propuestas, por lo menos en 5, que es el tema de la cuestión de confianza, no puede modificarse su núcleo básico. Lo dicen más o menos en esas palabras. Y 2, que tiene que aprobarse dentro de la presente legislatura. Y agrega algo más: en caso de que se le dé la confianza, pero se modifiquen las propuestas legislativas presentadas, se considerará que no se ha dado la cuestión de confianza. Esos son los antecedentes. Ahora pregunta la Comisión de Constitución, a través de los oficios que hemos recibido todos los que estamos acá, cuáles son los alcances de este pedido. Gracias. Y para eso hay que determinar primero de qué estamos hablando, porque hay una confusión, se nota una confusión muy grande, quizás porque no ha sido lo suficientemente clara la Constitución y los asuntos de derechos son opinables. Esto no es matemática, esto no es 2 más 2, son opinables. Cada uno de nosotros seguramente tiene su opinión, en algunas cosas diferiremos, en otras no, pero en fin, cada uno tiene sus opiniones. Para mí el tema es diferenciar lo que dice el artículo 133 de lo que dice el artículo 134 de la Constitución. El presidente del Consejo de Ministros en su comunicación ha dicho cuestión de confianza y ha señalado el artículo 133 de la Constitución. Ese artículo 133, ¿para qué es? Para que cualquier ministro o el presidente del Consejo de Ministros puedan presentar cuestión de confianza. La cuestión de confianza puede ser sobre políticas de Estado, no lo dice expresamente, pero es la interpretación que se da. Algunos creen que también para dispositivos legales. Yo difiero de eso porque el Congreso tiene la facultad de aceptar, modificar o rechazar y no está sujeto a mandato imperativo. ¿Cuál es la consecuencia de que no se le dé la confianza a ese Consejo de Ministros que hace cuestión de confianza o al ministro en particular que también la formula? Simplemente que a quien no se le ha otorgado la confianza se va del gabinete, y si es todo el gabinete, se va todo el gabinete, y el presidente de la República entre las 72 horas tiene que nombrar nuevo gabinete. No hay más cosa. Ese es el 133, y lo que se ha planteado está basado en el 133, no en el 134 al que me voy a referir. En el artículo 134 se señala clarísimamente que si hay 2 censuras a gabinetes ministeriales, o se niega la confianza al plan de gobierno que presenta un nuevo Consejo de Ministros, así se entiende, porque si no sería el 133, si se rechaza ese plan de gobierno, no se da la confianza cuando viene el nuevo gabinete, también, al igual que las 2 censuras a todo el gabinete, el presidente de la República podrá, en condicional, hacer
que el Congreso se cierre menos la comisión permanente y dentro de los 4 meses convocar a elecciones parlamentarias para que cumplan el periodo. En el caso del 133 hay obligación del gabinete o del ministro que plantea cuestión de confianza de irse, pero en el 134 el cierre del Congreso es condicional, puede o no ordenarlo el Congreso. En el caso, materia de esta consulta, se ha presentado la cuestión de confianza con el artículo 133. No es un nuevo gabinete que viene, no se está tampoco de modo alguno censurando, se está presentando el gabinete con cuestión de confianza del artículo 133. Y el resultado sería, si no se le da la confianza, esta dimisión del gabinete y el nombramiento de uno nuevo. Ahora, si se fuera como consecuencia de lo expuesto a disolver el Congreso, se estaría transgrediendo la Constitución y se estaría en contra de lo que es un sistema constitucional y un sistema democrático en que hay pesos y contrapesos, hay un balance de poderes. En la otra forma sería un abuso de poder, cosa que podría serlo, sí, pero que sería inconstitucional, no tengo la menor duda. Gracias, Presidenta. Gracias, doctor Flores Arauz. Doctor... si me permite, sí, por favor, quisiera entregar además un artículo del doctor Carlos Torres, que fue un artículo de 1994, y acuérdense que Carlos Torres presidió la comisión principal en el CCD, entonces tiene una valía muy especial esta opinión. Y una segunda, un artículo publicado el día de hoy, de la autoría de quien habla, que también les voy a entregar. Le agradecemos muchísimo, además disponemos que se reproduzca el material entregado para que los señores congresistas puedan acceder a él. Agradecemos al doctor Antero Flores Arauz Esparza por su exposición. Damos el uso de la palabra al doctor Natalia Amprimo Pla. Él ha sido congresista de la República en el periodo parlamentario 2001-2006, vicepresidente del Congreso de la República en el periodo anual de sesiones 2002-2003 y en el periodo anual de sesiones 2004-2005. Él es especialista con amplia trayectoria en Derecho Constitucional. Doctor Amprimo, tiene usted el uso de la palabra. Presidenta, muchas gracias, y para mí además es un gusto estar en esta comisión que también tuve el alto honor de presidir en el periodo 2003-2004. Damos la bienvenida al congresista Víctor Andrés García Belaunde. Antes de hacer comentarios sobre, diríamos, lo que puntualmente se me ha pedido, que es respecto a la propuesta de modificación del artículo 133 de la Constitución, yo quisiera hacer un comentario general porque creo que se citan autores que abordan el tema de la cuestión de confianza y no se repara que esos autores provienen de países en los cuales estamos en un régimen parlamentario. El Perú es un régimen presidencial en el cual se han incrustado algunas figuras del régimen parlamentario que tienen que ser ayornadas a justamente la situación de que estamos en un régimen presidencial. Porque, ¿qué ocurre en un régimen parlamentario? En un régimen parlamentario la cuestión de confianza es amplísima. ¿Por qué es amplísima? Porque si no se otorga, se van a su casa los parlamentarios y el jefe de gobierno. No se queda el jefe de gobierno. En nuestro caso, si es que se produce la disolución del Parlamento, o si es que no se produce la cuestión de confianza, el presidente se queda en el cargo. Se queda en el cargo. Por eso es que hay que tener mucho cuidado cuando se leen citas de autores extranjeros, ¿no?, que están en la lógica que se puede pedir de todo porque se van todos y en consecuencia dirime el pueblo. En el caso peruano
no se van todos, se van los ministros, si es que no se otorga la confianza, se quedan los parlamentarios, y si se disuelve el Congreso, se van los parlamentarios y se queda el Ejecutivo, se queda el presidente de la República. Entonces, esa pequeña diferencia creo que debe ser administrada en la discusión. Por eso es que el Tribunal Constitucional, cuando en noviembre del año pasado conoce la acción de inconstitucionalidad respecto a las variaciones reglamentarias que se habían introducido, señala lo siguiente. Dice, a la luz de la Constitución vigente, este tribunal entiende que existen dos situaciones diferentes relacionadas a la cuestión de confianza. Y en el punto 75 dice, este tribunal encuentra que la cuestión de confianza que pueden plantear los ministros ha sido regulada en la Constitución de manera amplia, con la clara finalidad de brindar al Poder Ejecutivo un amplio campo de posibilidades en busca de respaldo político por parte del Congreso, y agrega, para llevar a cabo las políticas que su gestión requiere. Que su gestión requiere. ¿No es cierto? O sea, la cuestión de confianza es la que plantea el ministro para dirimir una discusión con el Congreso que afecta a la gestión de gobierno. La gestión de gobierno. Un cambio constitucional no es parte de una gestión de gobierno. Un cambio constitucional, es verdad que el presidente de la República tiene iniciativa legislativa para proponerlo, ¿no es cierto? Pero no puede objetar lo que el Congreso apruebe, porque cuando el Congreso realiza la labor de legislador de reforma, en el fondo lo que hace es convertirse en un constituyente, y los poderes constituidos se someten al poder constituyente. Como quiera que entiendo que ha habido algún impasse respecto a quienes vienen y quienes no vienen. Yo me permití traer algunos autores para que todos se sientan representados, ¿no? Entonces, aquí tengo a Marcial Rubio. Entonces, Marcial Rubio, por ejemplo, en su estudio de la Constitución Política del 93, tomo 6, dice: cuando el Congreso modifica la Constitución, lo hace en ejercicio de un poder constituyente delegado que solo él detenta. El presidente de la República puede proponer modificaciones constitucionales, pero no puede intervenir en ellas bajo forma alguna cuando ya fueron aprobadas, y además es mejor que no lo haga, porque debido a las características caudillistas de nuestro sistema político, puede ceder a la tentación de acomodar la Constitución a sus intereses, y eso sería nefasto para la democracia. Por consiguiente, no puede pretenderse alterar las decisiones formuladas por el Congreso. Debe limitarse a recibir el proyecto de ley de reforma constitucional y mandarlo publicar y cumplir mediante su promulgación, ¿no? De otro lado, he traído aquí los comentarios del doctor Enrique Bernales, en paz descanse, que ya no nos acompaña lamentablemente, ¿no? Dice, la atribución de modificación constitucional, página 733, es propia de un poder que para estos efectos adquiere las características del poder constituyente delegado, como se le conoce en la teoría constitucional. En otras palabras, es ejercicio del poder que viene directamente del pueblo, así consignado en la propia Constitución que autoriza el proceso de reforma. De esta forma, al ser la atribución de observación de las leyes una que se refiere al trámite de las leyes corrientes, la ley de modificación constitucional no puede estar sometida a ella. El doctor Bernales. Entonces, yo entiendo que evidentemente puede haber toda una opiniones sobre la materia, pero obviamente el derecho es lógico, el derecho se decanta por una lógica. Cuando el constituyente o cuando la Constitución le prohíbe al presidente observar la ley de reforma, es decir, cuestionar lo que aprueba el Congreso, en buena cuenta le está diciendo: usted está sometido a lo que el Congreso dice. Eso no quiere decir que no tenga iniciativa. Tiene iniciativa legislativa, pero no puede
forzar a que el Congreso aprueba aquello que él quiera, porque justamente en la reforma diríamos que el presidente tiene, el Poder Ejecutivo está, diríamos, ejerciendo una labor de poder constituido, y el presidente está en una posición distinta. Yo creo, de otro lado, que respetando quienes integran o han integrado esta comisión que ha preparado estas propuestas, yo diría que estas propuestas parten de un error, diríamos, central, porque se afirma que en el régimen político hay un desbalance en favor del Congreso respecto al Poder Ejecutivo, y eso no es cierto. He traído la opinión del doctor Baldo Cresalja, ¿no?, que tiene un libro con el doctor Ochoa, César Ochoa, y que inclusive citan al doctor Landa y a otros constitucionalistas, ¿no? Voy a citar, estoy citando literalmente. En la Constitución peruana de 1993 se ha exacerbado el presidencialismo de la Constitución histórica del Perú, al extremo que, como señala Landa, se ha convertido en un presidencialismo hipertrófico que se caracteriza por una concentración de poderes legislativos proactivos y reactivos del presidente de la República. En el sistema de gobierno peruano, el presidente de la República concentra las atribuciones más poderosas. En fin, y podría seguir leyendo. Víctor Andrés Belaúnde, abuelo del congresista Víctor Andrés García Belaúnde, ¿no?, decía que en el Perú el presidente, hablaba del cesarismo, pues, ¿no?, y decía que en el Perú el presidente era un virrey sin rey, sin juicio de residencia y sin consejo de Indias. O sea, decía que el régimen presidencial peruano fortalecía al presidente más que lo que tenía un virrey en la época del virreinato. Entonces, yendo ya al tema que se me ha pedido, concentrándome en el tema de la cuestión de confianza, que está íntimamente ligado también al tema censura, ¿no?, porque si bien es cierto que nos han pedido comentar el artículo 133, evidentemente está ligado al artículo 132 y tiene que ser abordado casi, diríamos, que en conjunto. En primer lugar, se elimina la cuestión de confianza que pueda solicitar un ministro de manera individual, ¿no? Y eso me parece un error, porque estamos impidiendo que un ministro, antes de renunciar, pueda hacer una última gestión de tratar de convencer al Congreso de que lleve adelante una política de gestión que él considera importante. Eso se elimina. Además, yo no entiendo cuál es la razón de eliminar eso, porque eso no afecta al gabinete en absoluto. Si un ministro hace una cuestión de confianza y se le deniega, es como si hubiera renunciado, se va, ¿no? Y no pasa nada. Y como digo, se le impide que haga un último esfuerzo por salvar la política pública que desea impulsar. Lo que sí considero que no es aceptable, ¿no?, es que se limite el voto de censura, estableciendo que el voto de censura solamente se puede hacer al gabinete en pleno, porque eso en el fondo limita el derecho de control político que tiene el Congreso. Y tampoco entiendo, porque hay que decir que la exposición de motivos de los proyectos presentados es bastante limitada, que se diga que, como quiera que la Constitución establece que en el último año de gestión el presidente no puede disolver el Congreso, que se establezca que tampoco puede haber censura a los ministros en el último año. Porque están confundiendo las razones. La razón de impedir la disolución del Parlamento en el último año, ¿a qué responde? Responde a la cercanía de las elecciones generales. A eso responde. Entonces, ¿qué tiene que ver la cercanía de las
elecciones generales con que se coloque a un ministro que se le hace intocable por un año, aunque su gestión sea nefasta y aunque se considere que hay responsabilidad política. No se entiende por qué se equiparan esas dos cosas, ¿no? Entonces, una cosa es, diríamos, que no se pueda disolver el Parlamento porque responde a los plazos y a los tiempos electorales, y otra cosa es que no haya responsabilidad de un ministro que se considera que tiene una actuación indebida en el cargo o que ha cometido algún tipo de responsabilidad política, ¿no? Respecto a la propuesta de reforma del artículo 133, en manera general, la diferencia que hay en esta propuesta de texto con la que actualmente nos rige es la siguiente, miren. El artículo 133, y no sé a qué responde este cambio porque no hay una explicación en la exposición de motivos, ¿no? El artículo 133 actual dice: el presidente del Consejo de Ministros puede plantear ante el Congreso una cuestión de confianza a nombre del Consejo. Punto seguido. Si la confianza le es rehusada, o si es censurado, o si renuncia o es removido por el presidente de la República, se produce la crisis total del gobierno. En el texto actual se ha excluido esto de o si es removido por el presidente de la República. O sea, se ha colocado: el presidente del Consejo de Ministros puede plantear ante el Congreso una cuestión de confianza previo acuerdo de su Consejo. La verdad que el presidente del Consejo de Ministros podría hacer la cuestión de confianza en el Pleno sin tener acuerdo del Consejo de Ministros, porque finalmente, si no se aprueba, cae el gabinete y si el presidente cree que los demás ministros deben continuar, continúa, ¿no es cierto? Sí, cómo no, yo no dirijo el debate yo, pero encantado. Chiquita nomás. Congresista en corte. Excepción hubo en el caso de Ana Jara, ¿no? ¿Perdón? Excepción hubo en el caso de Ana Jara, que no se censuró realmente, sino censuró, ella vino a pedir otra propuesta de ella, ¿no? Ya, cómo no. Y dice, continúa la propuesta: si la confianza le es rehusada, el presidente debe renunciar. La renuncia del presidente del Consejo obliga a los demás ministros a renunciar. Es evidente que si renuncia el presidente del Consejo, cae pues el gabinete. Y si el presidente debe aceptar la dimisión dentro de 72 horas siguientes y nombrar un nuevo gabinete. Se ha eliminado, como digo, esta parte que decía que también se produce la crisis si es que el presidente del Consejo es removido por el presidente de la República. Es evidente que se produce la crisis porque esto hay que concordarlo con el artículo 122 de la Constitución, que sostiene, como es natural, que el presidente nombra a los ministros a propuesta y de acuerdo con el presidente del Consejo. O sea, no cabe pues que salga, que le pida el presidente la renuncia al presidente del Consejo de Ministros y simplemente traiga a alguien a ese puesto sin consultarle si quiere o no quiere mantener a los demás ministros. Entonces, creo que ahí está el tema. Ahora, señora Presidenta, yo creo que el Perú sí requiere un debate sobre diríamos, el esquema político que debemos tener. Porque sin lugar a dudas, el Perú es un país que históricamente tiene un ADN que nos genera estar en una crisis permanente, ¿no? Y lamentablemente a veces se recurren a las mismas medicinas sin darnos cuenta que esa crisis está en nuestro ADN y esa medicina no funciona, ¿no? Por eso que el Perú, a puerta de cumplir 200 años de vida republicana, ha tenido prácticamente 2/3 de vida entre golpe de Estado, cuartelazos y pseudo-democracias. Entonces, esa fragilidad institucional que tenemos los peruanos, ¿no? Una de las razones es propia del caudillismo, que se promueve en el Perú. Y yo creo que deberíamos revisar si es que debemos insistir en las fórmulas de un régimen presidencialista como el que tenemos, o ir a fórmulas como las que, por ejemplo,
han tenido éxito en los países que salieron de regímenes, diríamos, de una presencia tan fuerte de un caudillo, de un líder, como fueron Alemania, como fueron Italia, como fueron España, y que han logrado realmente tener un país institucionalizado y en desarrollo. Alemania cambió su constitución después de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? La Constitución de Bonn sigue vigente, le ha permitido inclusive incorporar a la Alemania del Este sin ningún problema. Italia con la Constitución del año 48, o España con la Constitución del año 78 después del régimen de Franco. ¿Cuál es la característica de estas constituciones? La característica es que se fue a un régimen parlamentario, ¿no? Un régimen en el cual se elige al Congreso, un régimen en el cual se establece que los cabezas de lista son aquellos que aspiran a ser jefes de gobierno, ¿no es cierto? Y la cual se tiende de manera natural a un un tripartidismo. Alguien me dirá, el Perú históricamente no es parlamentarista, es verdad, porque en el Perú históricamente lo que hemos sido golpistas, lamentablemente, ¿no es cierto? Pero hay que evaluarlo. ¿Y a qué viene esto? Yo no pretendo hacer ahora una exposición de si debe ser una cosa o debe ser la otra. Lo que sí digo es que debemos tener un amplio debate. Y ese amplio debate para solucionar los problemas que históricamente en materia de política tiene el Perú no pueden hacerse con plazos perentorios, con apruébame esto, con si no me apruebas, porque lo que se requiere es un nivel de diálogo y de reflexión, conociendo que el Perú tiene una enfermedad grave. El Perú es un enfermo, como para hablar en términos médicos, de corazón abierto. No es un enfermo al cual hay que, diríamos, ponerle yeso al tobillo o hacerle la pedicure. No. Es un tema de mucha mayor envergadura y que en consecuencia considero que el Congreso sí puede abocarse a él, pero que se requiere un clima de concordia y de tranquilidad que permita que eso se analice. Finalmente, si usted me pregunta mi opinión respecto al pedido que se ha formulado al Congreso con la cuestión de confianza, yo coincido con el doctor Flores Arauz en el sentido que ese pedido excede, y ese pedido, diríamos, que fija plazos y que fija, diríamos, inclusive interpretaciones al silencio, me parece que no se encuadra dentro de lo que nuestra Constitución contempla y tal y cual lo hemos sostenido, inclusive en las entrevistas que algunos medios nos han pedido. Gracias, Presidenta. Gracias, doctor Amprimo. Una clara exposición. Yo estoy segura que los señores congresistas están tomando nota y nutriéndose de todo lo que usted nos ha expuesto. Damos el uso de la palabra al doctor Óscar Urbiola Hani. Él fue diputado de la República durante el periodo 1990-1992, presidente del Tribunal Constitucional durante el periodo 2013-2015 y también un especialista en Derecho Constitucional de amplia trayectoria. Doctor Urbiola, tiene usted el uso de la palabra.